historia, ¿no? Yo estoy convencido de eso porque además que Washington era el general del ejército de Estados Unidos, más que oficial, vamos, imposible, ¿no? De hecho, su retrato estaba en la, bueno, vamos a decir, la casa club de los primeros Cincinnati, ¿no? Y después también, ¿no? Porque era el considerado, digamos, el pater, ¿no? Pater familia de pater familias de todos los Cincinnati, ¿no? De los Cincinnati. Esto, imaginaros la gente que nos está escuchando y a lo mejor no ha pillado muy bien el concepto. Imaginaros, gente, vamos a poner un paralelo actual, que es muy fan de... vamos a poner que es muy fan de... ¿Melendi? De Melendi. No, hombre, Melendi no. Vamos a imaginar un club de fan de Star Wars. No. Vamos a poner, que es menos controversial que Melendi. No sé por qué. Sí. Vamos a poner un club de fans de Star Wars que se reúne en un sitio que es campo. Se funda un sitito en un río y empieza a crecer, y de repente son como los Vaders, la sociedad de los Vaders, y al final se queda el sitio con el nombre de Vaders, ¿no? Sería el equivalente para que la gente si por algún caso no nos ha entendido del todo, ¿no? Es verdad. Sería básicamente de Vaders. Exactamente, básicamente la ciudad se llama como el club. Como el club, exactamente, fundan un club en el que entran ellos, pero luego todo el mundo del sitio pertenece a la ciudad de Vaders. Claro. Pero este no fue el único nombre que tuvo Cincinnati, sino que después se ensució un poquito. Se ensució pobremente. Vamos a decirlo. En un charco. Una cosa, ya lo último, los Cincinnati, digo que era una sociedad elitista y en algunos casos chocaba contra los valores de democracia, realmente, porque era, o sea, para tú pertenecer al club de los Cincinnati tenías que ser descendiente necesariamente de los primeros oficiales de guerra. Entonces, básicamente era hereditario. Muy romano también. Era muy romano también. Los senadores, ¿no? En el siglo XIX, Cincinnati ya es una ciudad muy, muy, muy importante. De hecho, la ciudad más importante de Ohio. Sí. Y en Estados Unidos, centro industrial de los más grandes. En producción de carne de cerdo, carne porcuno. Y porque era tan conocido por la producción de carne de cerdo, lo llamaban con cariño, espero, Porcópolis. Y fíjate, también el sufijo polis por la polis de griego. Yo he puesto Porcópolis, es decir, Porcópolis y porco también, ¿no? De porcus del latín, ¿no? Porco. Bueno, pero sí que es verdad que pork es inglés, verdad, claro. Es verdad. Pero polis, o sea, es que la ciudad de los cerdos, vamos. Yo espero que era por cariño. Me encanta esa capacidad de adaptarse del americano y decir, ¿aquí qué es lo que hay? ¿Chocolate? Pues vamos a llamar Chocopolis. No, Chocopolis. Vamos a llamar al sitio con el nombre de la fábrica de chocolate. Sí. Willy Wonka. O Hershey. Yo me refería a Hershey, pero dice Willy Wonka para hacer todo. Y más conocido que en España, ¿no? Bueno, pues no creo que haya ningún sitio que se llame Willy Wonka. Retamos al primer sitio que se ponga Willy Wonka, hacemos el siguiente programa desde ahí. Espero que no lo hagan en Australia. No, pero prometemos, ahí ya tienen la bonga. Pero prometemos solemnemente que si algún sitio nos manda referencia de que se ha puesto Willy Wonka, hacemos el próximo cicuta desde ahí. Del próximo desde que nos enteremos, claro. Claro. Y los billetes los pagan ellos. El ayuntamiento de... Bueno, nos estamos yendo demasiado en el tiempo. No sé si va a dar tiempo de todo, ¿eh? Sí, es verdad que sí. Vamos con Memphis, pero rápido. Lo vamos a pasar rápido porque es muy brevemente. Porque no es griego ni latín. No. Aunque ya sabemos que Egipto juega un papel importante en la cultura clásica. Sí. Pues eso, que no es un nombre romano. Perdón, en la cultura grecolatina o clásica. También los egipcios son clásicos. Claro. No, porque además que Roma, por ejemplo, tenía... Desde donde recibía el trigo y todas estas cosas, ¿no? Era muy... Marco Antonio estuvo allí, Cleopatra... Sí, bueno, yo no quería entrar en eso porque ya era demasiado evidente. Pero me refiero que aunque no sea un nombre ni latino ni griego, pues es muy importante. Bueno, Memphis
tampoco es la capital de Tennessee, que es el estado. La capital es Nashville. Nashville es famoso hoy en día por ser la capital de la música country, y Memphis era en los años 50-60 como la meca, vamos a decir, de la música blues y de rock and roll. Luego veremos por quién. Porque sí. Otra ciudad que se funda a orillas de un río, en este caso el río más importante de Estados Unidos, que es el río Mississippi. Cuando lo fundan, ¿vale? Lo fundan en 1819, lo fundan 3 hombres. John Overton. Han cumplido 200 años. 200 años hace muy poquito. Exactamente. Lo fundan John Overton, James Winchester y Andrew Jackson. Andrew Jackson, que se convirtió en presidente, y de hecho creo que está en el billete de $10, creo. Andrew Jackson, famoso porque luego fue el que realmente hizo creó la filosofía del destino manifiesto, que decía que los americanos tenían derecho divino de expandirse hacia el oeste. Vamos, Andrew Jackson era un personajazo. Maravilloso. Sí. Perteneció a la corona de España como parte de la Luisiana. No lo sabía. Sí, perteneció. Es que hay una parte de Tennessee que perteneció a los británicos y otra parte que lo heredaron, bueno, se lo dejó Francia a España. Qué bueno. Y cuando luego lo perdieron, pues lo perdieron y ya está, ¿no? Era el territorio donde vivían la tribu de los Chickasaw. Vale. Los americanos se hacen con la zona donde está ahora Memphis, y estos 3 hombres fundan una ciudad a orillas del río Mississippi. ¿Qué querían emular? Querían emular la grandeza de la ciudad antigua de la ciudad de Memphis, que estaba a orillas de otro río importante en la historia, que es el río Nilo. El único río de Egipto. El único río que conocemos. No, pero importantísimo en la historia, ¿no? Sí. De la civilización. Pues Memphis a orillas del río Nilo, Memphis a orillas del Nilo americano, vamos a decir, que es el Mississippi. Exactamente. Así que lo fundan y en honor a eso, y ya está. Esa es un poquito la historia de ellos. Se incorpora a la Unión de Estados Unidos, evidentemente, de 1826, ya como parte del estado de Tennessee. Y ya hemos dicho, es el lugar de origen de rock and roll, famosísimo por la barbacoa. La barbacoa de Memphis es marcada, vamos a decir, denominación de origen, es súper famosa. Fue el lugar donde estuvo muchísimo tiempo asociado Elvis Presley. Eso es lo que te iba a decir. En Sun Records está en Memphis, grabó sus primeros discos. Graceland, que es donde vivía Memphis, donde vivía Elvis Presley, está allí. La música gospel se hizo muy famosa ahí, y ahí es donde murió en 1968 en el motel Lorraine, Martin Luther King, asesinado. Y eso es lo que yo te iba a decir que de Elvis Presley, que es curioso como nosotros asociamos a Elvis Presley como a lo top de Estados Unidos. Bueno, no sé la gente, pero asociamos a Elvis Presley. Y realmente Elvis Presley estuvo en un lugar que podemos considerar dentro de la sociedad estadounidense como, entre comillas, secundario. No es Nueva York, no es... Claro, y de hecho nació en un lugar incluso con peor percepción para los americanos. En tu pelo. Nació en tu pelo. Nació en Tupelo, que está en Mississippi. Mississippi es uno de los estados, igual que Virginia del Oeste. Estamos peor visto. Criticado, peor visto. Bueno, rápidamente, Memphis, obviamente, para quien no lo sepa, está en Egipto, ya lo has dicho. Yo lo que no sabía es que Memphis es parte de lo que hoy es el Cairo. O sea, la antigua Memphis, fíjate lo que uno se entera haciendo estas investigaciones. Memphis, nosotros lo conocemos como un sitio independiente. Bueno, actualmente Memphis sería parte del Cairo, del Gran Cairo. No, se ve que no es justo el mismo sitio, pero bueno, de la metrópolis del Gran Cairo. Bueno, pues un sitio muy importante en Egipto, pero como este programa no va de Egipto, no lo vamos a decir. Vamos a decir lo que tiene que ver con el mundo greco-latino, y es que, bueno, pues su importancia, digamos que decae, porque Augusto, el emperador, famoso emperador Octavio Augusto, bueno, Octavio no debería decirlo, ya es Augusto, fíjate, funda un sitio más o menos cerca de Memphis, que le hace sombra a Memphis, y en inglés se dice Babylon, que es lo mismo que Babilonia. Es como Augusto funda una segunda Babilonia en Egipto. La verdad es que yo desconocía por completo este dato,
que al final acaba por hacer desaparecer la importancia de Memphis en el mapa del mundo, prácticamente. Y de ninguna de las dos se conservan grandes cosas de Babilonia. Bueno, y lo último para decir es que esto no creo que tenga mucha importancia ni relación con Estados Unidos, es que lo más famoso, digamos, del mundo grecolatino asociado con Memphis es el culto a Apis, Serapis, que es el toro divino relacionado con Osiris. En algunos contextos es una figura del toro que, bueno, que ya saben, religión politeísta egipcia. Por algún motivo que a mí ahora mismo se me escapa, relacionado con Osiris. Y no sé si esto tiene algo que ver con la fundación de Memphis en Estados Unidos, solamente por el río, ¿no? Hemos dicho que... Sí, querían darle esa importancia. Hombre, yo no sé si en su fuero interno estos tres hombres tenían un cariño especial a la ciudad egipcia, pero bueno. Hombre, algo tendría que ver, ¿eh? En el sentido de que no le han puesto París. Ya, no, eso sí. Pero también puede ser porque le gustaba el nombre, porque hicieron una visita ahí, eso no lo sabemos. Pero es curioso, pues porque realmente tampoco se sabe muchísimo de la Memphis. Yo pensaba que iba a encontrar más cosas relacionadas con Grecia y Roma de Memphis, pero bueno, es culto Apis, eso es lo más... Digamos que la Memphis de Estados Unidos es más famosa ahora hoy en día. O sea, el que dice Memphis, nadie piensa ahora mismo, muy poca gente piensa en Antiguo Egipto, ¿no? Cuando escucha el nombre Memphis. No lo sé. No lo sé. Bueno, vamos. Encuesta. ¿En qué Memphis pensáis cuando...? No, hombre, digo, normal, ¿no? En general. Bueno, pues terminamos con con el trío con el terceto de grandes ciudades con nombre clásico. Sí. Que podríamos haber dicho Indianápolis en el anterior programa, pero bueno, Indianápolis solamente tiene el sufijo polis, que ya hemos dicho que es eso, ¿no? Ciudad. Sí. Ciudad indiana. Fíjate qué originalidad, ¿no? Pues ya está, ya hemos hablado de Indianápolis. Sí. Bien, entonces... no hay muchas más así importantes, pero sí hay una cosa que vamos a desarrollar. Vamos a verlo, yo voy a ir muy rápido. Porque tenemos... Yo voy a ir muy rápido con mi parte. No, y yo prácticamente no voy a hablar, simplemente decir dos palabras de cada cosa. Pues vamos a ir un poquito rápido, pero vamos a hacerlo lo más claro posible, ¿vale? Uh-huh. Vamos a hablar de una cosa que encontramos al principio. Bueno, encontré al principio, es de estas cosas que es un destello, un pequeño detalle que luego vas investigando y crece y dices, hostia, vamos a... Lo dijo Stephen Hawking. Stephen Hawking, exactamente. Un pequeño detalle. El agujero negro. Y bueno, es una maravilla, la verdad es que es una cosa que fascina, pero bueno, vamos a verlo. Lo llamaban New York Military Tract. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Podrían decirte nuestros oyentes. ¿Qué es esto? Bueno, quedaos con New York y quedaos con Military, ¿vale? Porque es muy importante eso. Es un lugar, ¿vale? Y está en Nueva York y pertenecía, digamos, al gobierno militar. Antes de proseguir, explicarle a la gente, o se lo digo yo si quieres, que Nueva York no es la gran manzana. Exactamente. Es un estado. Intentaremos poner una imagen, si es posible. Vamos a poner imagen, por favor, el que piense, no, cuando decimos Nueva York, no estamos hablando de Manhattan, de las Torres Gemelas, la Estatua de la Libertad, que en este caso creo que no tiene mucho que ver, ¿no? No. Bueno, en este caso el track no, pero me refiero que no tiene nombres clásicos que hayamos identificado. O sea, lo que es la New York City, no. En principio. Bueno, ahora empiezan a salir un montón de nombres nativos. Son más nombres nativos. Bueno, estado de Nueva York, ¿vale? Por favor, estado, que es enorme. Es enorme. Y la isla de Manhattan, que es donde está la Nueva York que conoce la mayoría, la de las postales y eso, no es enorme. Eso no es enorme, es simplemente una pequeño territorio que hay en el estado de Nueva York, ¿vale? Bueno, termina la guerra, ¿vale? Bueno, no ha terminado, está a punto de terminar. Todavía no ha tenido lugar la batalla más importante de la guerra de la independencia, que es la batalla de Yorktown, que es
tiene lugar en 1781, que es donde ayuda a Francia y España, y sin esa ayuda no hubiera ganado Estados Unidos, o sea, las 13 colonias no hubieran ganado a Gran Bretaña ni de coña. Meses antes de la batalla tienen un problema muy grande el ejército americano, que es que hay muchas deserciones. Por miedo a perder, porque ven que están perdiendo, se van a Canadá, otros huyen a los territorios que pertenecían a España, otros se pasan al bando contrario. Ajá. Entonces el Congreso Continental, que es el gobierno de las 13 colonias, dice: vamos a incentivar a esta gente, vamos a hacer que se queden. ¿Qué hacemos para que se queden hasta el final de la guerra y no deserten? Vamos a darles tierras. Esto lo hacían también los romanos, el Senado romano creo que también lo hacía, sí, pero aquí lo hacían con territorios recién, claro, desconocidos totalmente para ellos. No era como decir, pues vamos a la Galia, que sabemos que viven los galos allí, ¿no? es que todo no sé lo que es. Bueno, en fin, el caso es que dicen: vamos a darles tierras. ¿Cuántos? Pues mínimo a cada soldado le vamos a dar 2.400 metros cuadrados. Fíjate, es el mínimo. Bueno, no está mal. ¿Qué es lo que hacían? Territorios, por ejemplo, Ohio, todos los territorios del oeste que pertenecían a los nativos, que cuando vayamos a conquistarnos, los repartimos entre vosotros. Termina la guerra, ¿vale? Entonces, un hombre, el cartógrafo oficial de Nueva York, que se llamaba Simeon Dewitt, traza el mapa del estado de Nueva York, y en ese mapa consigna 70.000 kilómetros cuadrados, que por cierto, de verdad que es enorme, o sea, se dice rápido, pero es un territorio enorme, justo en el centro del estado de Nueva York, repito, estado de Nueva York, ¿vale? Para esos veteranos de la guerra. Sí. Pero un momento, ¿este hombre no sabía dónde estaba cartografiando entonces? ¿O ese sitio concreto sí? No, era el cartógrafo, pero no es que no conocían esas tierras las conocían. Lo que pasa es que no había hasta entonces un mapa completo de Nueva York, del estado. Entonces hace un mapa completo. Pero sí estaban definidas las fronteras. Sí, del estado de Nueva York sí. Lo que pasa es que en ese nuevo mapa que hace, pues consigna en el centro del estado 70.000 kilómetros cuadrados, destinado a eso. Bueno, eso era territorio de los iroqueses, que se llaman, una tribu específica de nativos americanos, entre los más famosos los Onondaga y los Cuyaga. Pues básicamente les arrebatan esas tierras y lo convierten en tierra para los militares. El territorio lo dividen, él mismo, Dewitt, lo divide en 25 provincias al principio, 25 municipios. Uh-huh. Cada municipio iba a tener 100 parcelas, que también lo llamaban lotes. Sí. 100 parcelas. De esas 100 parcelas, 94 lo iban a repartir entre los militares. Sí. Y 6 lo iban a guardar para cosas públicas, por ejemplo, para hacer escuelas en ellas, iglesias, etcétera, etcétera. Los lotes de cada municipio más pequeños eran de 2.400 metros cuadrados y los más grandes llegaban hasta 8.000. Y lo iban a repartir según el rango militar, sí. Pues a unos les iban a dar más y a otros menos. En principio parece medianamente justo el planteamiento. Sí. Medianamente justo. Entonces, en 1790, finalmente, hacen el sorteo para repartirlo. Para que entendáis, sorteo, meten los nombres de a los que ya saben que les va a tocar tierra, los meten en una tómbola o lo que sea, y dicen, por ejemplo, lote 3 del municipio 5, porque en aquella época todavía los municipios se llamaban por número. Sí. Del 1 al 25. Entonces dicen, por el lote 3 del municipio 7 va a Robert Parker, o lo que sea, ¿no? Sí. Así lo repartían, básicamente. Para terminar, al principio eran 25 municipios, recordad, 100 parcelas o lotes en cada municipio. Eran 25 parcelas que se llamaban Simeon Dewitt lo había puesto por número, del 1 al 25. Llega un chico que se llama Robert Harpur, que era irlandés, licenciado, graduado en aquella época, lo que fuera, por la Universidad de Columbia, y que ya en Irlanda se destacaba por ser un experto en el mundo clásico, en literatura clásica, gramática clásica, estudios clásicos, básicamente. Que estaba un poquito mejor visto que ahora. Mejor visto que ahora, sí, mucho mejor. Era muy joven, pero era un erudito, entonces
trabajaba para el estado de Nueva York, para el gobierno del estado de Nueva York, y le encargan para nombrar esos 25 municipios. Y ahora, como vamos a verlo, Robert Harpur, que era amante del mundo clásico, pues ya veréis que a casi todos los municipios les dio un nombre de origen clásico. A los 25 primeros. Luego se le añadieron 3 más porque no había tierra suficiente para militares. ¿O era un erudito de verdad? Si me das paso, claro. Sí, pues. O era un erudito de verdad, o se estaba leyendo la Burbe Cóndita de Tito Livio y no tenía imaginación. No tenía imaginación, sí. ¿Por qué? O encontró un índice, o en un libro encontró el índice ¿cómo se llama estos? Apéndice, Sí, un apéndice de bueno, estos de... índice de nombres, sí. Un índice de nombres y dice, pues venga, a esto. No todos los nombres, por cierto, que le puso Robert Harpur eran nombres de origen clásico, porque había 3 o 4 que se referían, no lo vamos a ver eso. Yo los tengo apuntados aquí, sí, porque te voy a preguntar ahora cuando te... bueno, pues entonces venga, pues ahora si te parece, ve uno por uno, pero muy rapidísimo. Nombrándolos, y en vez de decir yo la lista y que tú sigas, ve tú leyendo. En total, recordad, 28 municipios, pero Robert Harpur nombró los primeros 25. Los otros 3 vinieron después, ¿vale? Los últimos 3, evidentemente. Mira, yo más que hablar de cada personaje, porque la mayoría son nombres de personajes de la historia griega y latina. Más que hablar de personajes, te voy a hacer una clasificación. Y entonces la clasificación la he dividido en 5. Bueno, en 6, si contamos los nombres, digamos, contemporáneos al nombramiento a la nomenclatura. Entonces, por una parte hay nombres de personajes históricos. O sea, lo que se viene llamando personajes históricos son todos, ¿no? Pero me refiero a personajes propiamente de lo que es la historia de la civilización, que no son de carne y hueso. Yo me refería a que no son poetas. Me refería a que son protagonistas de la historia per se. Es lo que quería decir, no sabía cómo definirlo. Claro, porque si dices personaje histórico, Ovidio también es personaje histórico. Ya, por eso, no. Vale, o sea, creación, personajes, no creadores de personajes, ¿no? Claro, pero también Ovidio entra en la categoría de personajes. Me refiero a personajes protagonistas de la historia, venga, sí. que no son de la cultura. Entonces tendríamos, fíjate, la mayoría son personajes de este tipo, de protagonistas de la historia. Solamente hay un personaje griego dentro de esta categoría de historia, vamos a llamarla historia. Solamente hay un personaje griego, que es Lisandro. Lisandro es curioso porque es el general espartano que vence a la flota ateniense en Egospótamos. Una cosa bastante sorprendente, dado que Atenas es la que domina el mundo naval. No sé qué he dicho que es, pero es almirante. No sé. General he dicho. General. Bueno, almirante. Entonces, fíjate, tenemos personaje que gana gloria militar, pero luego perdió el favor. Y dicen las fuentes que era Ariscote, que era como que una persona díscola. Entonces, ¿por qué aparece ¿díscola o arisco? He dicho las dos cosas. Arisco, vaya. Hombre, era espartano, ¿no? Normal, ¿no? Sí, pero aún así perdió el favor. Entonces, Lisandro. Lo único, digamos, que se puede... seguro que se pueden resaltar más cosas, ¿no? Pero lo fuerte, lo guapo de Lisandro, lo positivo de Lisandro es gloria militar. No en vano es Military Track, ¿no? Luego, personajes de historia, como hemos llamado esto, de la época monarquía. Perdón, he dicho 6, son 7 etapas, porque en la monarquía entra uno que es Rómulo. Rómulo, esta figura